Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Armando Castro, estudiante de Administración Ambiental. Les voy a presentar el trabajo de contabilidad de la entrega número 3. Bueno, retomando el trabajo anterior, se empezaron a registrar los valores que tenemos en el ejercicio. Como ejemplo, la cantidad en el mes de abril de los pares de zapatos de hombre, que fueron 250 por un valor de 65.000 pesos. A esto se le calcula el valor sin IVA, el cual le hace el descuento del 19%, que es 65 por 100 dividido 119. Eso nos da el valor sin IVA para calcular el valor con IVA por la cantidad, y eso nos da un valor a pagar del total más el total con IVA. Eso se hizo para cada mes. Tenemos las compras del 1 de abril, del 5 de abril, del 7 de abril, del 15 de abril, y así sucesivamente. Se hacen los totales tanto de mayo como de junio. Pasamos a la segunda tabla, el CARDES. En el CARDES tenemos la columna de las fechas, donde se tiene la fecha de una entrada o de una salida. Tenemos el detalle para los productos de hombre y tenemos una cantidad de 300 costo por unidad, y valor total se calcula los 100 que costaron las unidades por los 300, que es la cantidad. Eso se tenía en inventario en los meses pasados. Entonces sería un saldo de 300 por 100.000, que eso equivale a 30 millones de pesos. El primer paso es una entrada de 150 pares y un costo de 101, que esto da un valor total de 15 millones de pesos. Y se tiene una cantidad de 450 acumulada, y esto se multiplica por el costo de la unidad, que esto sería igual a un total de 45.150.000. Se entiende que las entradas suman y las salidas restan. Cada vez que se tenga una entrada, se revalúa el costo en lo que sale el producto. Esto se hace para los productos de hombres, mujeres y de niños. Esto se hace para saber cuánto tiene al final. Luego se calcula la nómina de cada persona. En la nómina de abril, el número de asistente es de 1, ejemplo, con un básico 1.200.000, con días trabajados de 30. Ejemplo, las horas extras o recargos nocturnos es el total, que son 1.200.000 dividido 240 multiplicado por 0.35 por 19. Así se liquida la nómina también de mayo, de junio. Luego se hace el cierre. En el cierre se calcula el PIG y el CMB. Se calcula por el trimestre. En el cierre se tiene una devolución de zapatos, cálculo del PIG, que es lo que se tiene de crédito, menos el débito. Tenemos también el cálculo del CMB, que es la suma de todos los CMB de los asientos contables. También todos los gastos de las prestaciones de los trabajadores, como por ejemplo la ARL, los intereses a las cesantías, las horas extras, sueldos, etc. Luego se calcula cuánto es el PIG total, que esto sería la suma de los auxilios de transporte más todos los gastos de nómina, más el CMB. Esto nos da el PIG de crédito y el PIG de débito. Esto es igual que decir a 945.732.941 menos el PIG de crédito. Entonces quedaría un total de 518.260.000
625. Eso nos da el PIG. Ya se calculó el ingreso de operación, que este sería el PIG. Luego, el estado de resultado, se calcula la utilidad de impuesto. Esto es la utilidad de operación menos los gastos de operación. Y la utilidad de operación es los ingresos de operación, que era lo que habíamos dicho anteriormente. O sea que 945.732.941 menos el CMB, que ya lo expliqué anteriormente, que eso eran los ingresos de operación. O sea, son los ingresos por venta de zapatos, menos las devoluciones que se tuvieron ese trimestre, que por decir algo fueron 2.660.000 pesos de unos zapatos. Luego miramos la utilidad de operación, o sea, ingresos de la operación menos el CMB, que este se calcula con los asientos contables, los gastos de operación, o sea que la suma de la nómina de los trabajadores, luego se le tiene una utilidad antes de los impuestos, que esto es simplemente la utilidad de operación menos los gastos de operación. Luego le ponemos el impuesto, que es el del 35%. Esto es la utilidad del impuesto por el 35%. Luego se calcula la utilidad después del impuesto, que esto simplemente es la utilidad antes del impuesto, menos el impuesto del 35%. Y otra cosa, la reserva legal, que es del 10%. Esto es opcional. Esto es el 10% de la utilidad después del impuesto. O sea, simplemente la multiplicación y luego tendríamos la utilidad. Esta sería la utilidad después del impuesto menos la reserva del 10%, y esta sería la utilidad. El estado de situación financiera se calcula los activos corrientes y los activos no corrientes. Que los activos corrientes son las construcciones, la depreciación de los equipos de transporte, y los activos corrientes, que es la plata inmediata, o sea, el efectivo. Los corrientes, esta es la suma de los anticipos, la venta de todas las cuentas por cobrar. Luego los pasivos, esa es la nómina de los trabajadores, también las obligaciones financieras, y luego se calcula el positivo más el patrimonio. Bueno, esto fue todo la explicación del video. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.